Buenos días a todos y a todas. De nuevo, tras la pausa café, volvemos a nuestro bloque que hemos titulado Hacia una Europa de los ciudadanos y los avances pendientes desde Maastricht. En esta ocasión, con Mario Pedro Díaz Barrado. Él es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. Ha trabajado esencialmente en propuestas metodológicas para la historia y el impacto que las nuevas tecnologías tienen sobre las actividades humanísticas en la actualidad. Sus líneas principales de investigación se centran en el discurso político, el estudio de la evolución conceptual de las ideas y los valores políticos y sociales a lo largo de los siglos XIX y XX. El trabajo con fuentes visuales, principalmente fotografía y cine, es la investigación más novedosa en torno a la historia del tiempo presente, departamento que tienen en la Universidad de Extremadura. Yo diría, y me atrevería a decir, que es un maestro de la imagen, bueno, no tanto de la imagen, sino de la explicación de la imagen. Va a basar de nuevo su presentación, ha estado ya en diferentes foros con nosotros, dirige un curso además sobre la transición, al que ya, pues haciendo un poquito de publicidad, os invito a participar en futuras ediciones, porque ya vamos por unas cuantas, y él nos va a hablar sobre las tentaciones de Europa y sus retos pendientes, nacionalismo versus ciudadanía. Mario, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y estamos ansiosos de verte, de ver lo que nos has traído y de escuchar esa línea narrativa que unes a tus imágenes de manera tan maestral. Muchísimas gracias y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Yo quiero comenzar diciendo que de nuevo me siento un privilegiado por estar en un curso como este, en un marco como este, y con un equipo tan sensacional como el de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, a los que quiero felicitar de nuevo por la magnífica organización. En primer lugar a su director, Juan Carlos Moreno, a Miguel Ángel, siempre entusiasta en todas estas celebraciones o eventos, y a pesar de la larga relación que tenemos ya en el tiempo, lo que más me gratifica y me satisface es ver que no hemos perdido la ilusión, que el grupo de la Universidad de Extremadura y la gente de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste seguimos teniendo una colaboración que enseguida encuentra temas y propuestas de investigación que luego se plasman en cursos magníficos como este, que llevamos ya de manera intensa a lo largo de, ya este es el tercer día, y esa quería ser mi primera reflexión. Después de 3 días, yo tenía cierto temor que mi intervención resultara un tanto abstrusa, porque me he atrevido, yo siempre soy un atrevido, en algún perfil de ese currículo que ha leído Miguel Ángel se observa, viniendo de la historia, meterme con las nuevas tecnologías y todas esas cosas, pues me he atrevido nada más y nada menos que a abordar 2 cuestiones tremendamente complejas. Pero estoy un poco más tranquilo porque el desarrollo del curso me va a facilitar mucho las cosas, porque las 2 cuestiones clave que yo quería abordar aquí, en primer lugar, era el cambio de discurso. Lo que está sucediendo en la sociedad actual es que hemos cambiado el discurso. Antes valía simplemente hablar como estoy yo hablando ahora. Ahora quizás no sirva solo hablar. Y sobre todo mezclamos ese discurso tradicional con otras propuestas, con otras vías, con otros instrumentos que encierran una dificultad, pero también una oportunidad indudable. Pero es necesario ponerse a trabajar ya en ese nuevo discurso porque, como yo les digo a mis alumnos, en los 2 o 3 últimos años, cuando empiezo las clases en la Facultad de Comunicación Audiovisual en la que yo trabajo, les pongo siempre el mismo ejemplo, un ejemplo que aprendí en mi tierna juventud
Marcel Proust. A mí me gustó Marcel Proust de joven, eso puede parecer una temeridad, ¿no? Pero leerse a la recherche du temps perdu, que son 7 tomos así, con 19 años, pues puede parecer una, no sé, un esnovismo o una temeridad, depende de dónde se vea. Pero me gustó mucho siempre una frase de Marcel Proust cuando hablaba del cuadro de Vermeer, famoso, que le obsesionó, La vista de Delft. Él decía, sentimos en un mundo, pero nos explicamos en otro. Nosotros vemos las cosas, pero luego a la hora de explicarlas es de otra manera. Tenemos que hacerlo de otra manera. Y esa sensación empiezo a tenerla intensificada cada año que llego a clase y veo que mis alumnos sienten en un mundo, yo siento en otro, y nos expresamos en mundos distintos. Es decir, que tienen una formación y una evolución que les hace caminar por otras vías a los que tenemos una formación clásica o convencional o adaptada a nuestra biografía o a nuestro tiempo, pues nos cuesta más, ¿no? Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, precisamente derivada de la primera cuestión, del cambio de discurso, viene un nuevo asalto de la complejidad. El mundo es complejo. Gracias por haberlo dicho tantas veces a lo largo de estos días, tantos ponentes, que eso me facilitará no pararme tanto como tendría que haberme parado si no se hubiera reflexionado ya sobre eso. Pero además es complejo, progresivamente complejo, porque cada vez que resolvemos un desafío de una complejidad cualquiera, como aquella historia del aprendiz de brujo, al romper la escoba se nos generan 2 o 3 escobas más. Es decir, hay de nuevo complejidad a la que tendremos que enfrentar con un nuevo reto, a ver cómo lo solucionamos. Y ese cambio de discurso está provocando un nuevo desafío de complejidad, y le agradezco a mi antiguo profesor, el profesor de las Heras, del que me voy a servir mucho esta mañana, que me planteara esa preocupación también desde mis inicios en la universidad, porque si no comprendemos la complejidad de las cosas, y nunca lograremos solucionarlas en su totalidad, porque el hombre solo puede hacer frente limitadamente a esa complejidad, pues si no la enfrentamos, estaremos cada vez más condicionados por la dificultad y por los desafíos que tenemos delante, ¿no? Bien, esos 2 retos, el discurso y la complejidad, voy a tratar de resolverlos además dando trigo. Antes se decía aquí que una cosa es predicar y otra dar trigo. Pues yo voy a intentar dar trigo. Aunque quizá me pase como a Alejandro Magno con el nudo gordiano. Cuando se acercó al nudo gordiano y vio que aquello era demasiado complejo y demasiado difícil, pegó un tajo. Bueno, pues yo sí veo que es demasiado, espero que no, que es demasiado complejo y difícil y abstruso lo que les voy a decir, pues pegaré un tajo, no se notará mucho, luego curará, se suturará y no habrá demasiadas dificultades. Pero voy a empezar a enfrentar esos dos retos, el del nuevo discurso y el de la complejidad, y me van a permitir, por tanto, que empiece dando trigo. Vamos a plasmar ya. Primero vamos a hablar un poquito del pasado y nos acercaremos al presente, ¿no? A través de imágenes, entendiendo que, siguiendo a Proust, cuando contemplamos una imagen no es lo mismo que cuando hablamos de ella. Cada uno de ustedes habrá sentido algo, y además atendiendo a las distintas generaciones, algo diferente al contemplar esta imagen. Quizás algunos de los que están aquí incluso no sepan o no la hayan visto nunca. Es el saludo entre los entonces jefes de los estados francés, Charles de Gaulle, y alemán, Konrad Adenauer, en los inicios de lo que hoy llamamos Unión Europea, ¿no? Bien, ¿qué nos sugiere esta fotografía? Y me voy a fijar en ella y en otra segunda que va a complementarla, y en ella está encerrada todo lo que voy a decir ahora. Luego extenderemos, en ese desafío de la complejidad, extenderemos el discurso y trataremos de resolver
los desafíos que nos plantea. ¿Qué es Europa? Pues el origen está aquí, está en esta imagen. Europa es el fruto de un pacto obligado de reconciliación. Digo, obligado, no les quedaba otra. Tenían que reconciliarse. O si no reconciliación, vamos a decir entendimiento mutuo, porque no era ni siquiera reconciliación al principio. Luego, con el paso del tiempo, es cierto que se convierte en reconciliación. Eso sí hay que decirlo, y gracias en parte a la Unión Europea. Los antiguos enemigos ahora se ven forzados no solo a no volver a las andadas, que ya saben lo que significa, 2 guerras mundiales, sino a plantear proyectos conjuntos. Primero, de manera humilde, tan humilde que una alta autoridad, pequeñas iniciativas entre los 2 grandes países a los que se suman otro gran país, Italia, y 3 muy pequeñitos. Y luego, ante el éxito de la fórmula, mucho más intensa esa colaboración, hasta constituir un nuevo proyecto que trasciende las realidades nacionales y embarca, muchas veces casi sin pretenderlo, a estos países en una idea que se va haciendo cada vez más ambiciosa y termina por ser irreversible: constituir un proyecto común europeo, primero centrado en los aspectos económicos y luego en los políticos. En este viaje, al menos para impulsar su puesta en marcha, no se nos debe olvidar, también se ha dicho aquí, por eso me han ayudado mucho y paso por encima de muchas cuestiones que nos llevarían demasiado tiempo. En ese viaje, al menos para poner en marcha el coche o el automóvil, tuvo un papel crucial la nueva potencia hegemónica occidental de entonces, los Estados Unidos de América. Esa nueva potencia, que surgía con una fuerza imparable, deseaba pacificar definitivamente lo que consideraban un avispero, el avispero de Europa, y lo plantean desde la prosperidad. No me voy a detener, ya se ha hablado aquí también del Plan Marshall, de todo eso. Bueno, pues igual que hemos podido ver que Adenauer y De Gaulle expresaban con su saludo el comienzo del proyecto europeo moderno, otro saludo nos puede mostrar que no sé si el final de ese propósito, pero al menos el condicionamiento, el cambio de actitud de esa potencia. Este saludo ya seguramente ya lo conocerán más porque se ha producido solo hace unos meses y causó además mucho revuelo. Hay un vídeo curiosísimo que no sé si han visto, cuando Trump saluda a Macron de una forma un tanto peculiar, y casi lo zarandea. Y el presidente Trump ha dicho hace 3 días que la Unión Europea era su enemiga. No sabemos cuánto durará esa declaración, porque luego también dijo que Putin no había tenido nada que ver en la elección americana y al día siguiente dijo que sí. O sea que, bueno, así entramos también en el nuevo discurso en el que estamos planteándolo. Bueno, el periplo de estos 60 años, por tanto, lo hemos resumido en apenas 2 instantes. Pero ese periplo es mucho más complejo. Podemos hacerlo más o menos complejo si nos detenemos también más o menos en los procesos intermedios por los que ha atravesado Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Partiendo de esa primera imagen de nuevo, podemos conformar la historia de Europa desde ese medio siglo largo, teniendo en cuenta que detrás de la actitud de esos 2 jefes que se saludaban a principios de los años 60 estaban todavía esas imágenes que ahora contemplamos y que condicionaban su actividad política. La mayoría de los europeos de entonces estaban muy condicionados por esta experiencia. Un oficial alemán removiendo los cadáveres de un campo de concentración nazi después de la liberación. Los europeos de hoy apenas están condicionados por la misma, porque casi nadie recuerda ya. Intentemos que se recuerde y hagamos todo lo posible para ello, pero evidentemente se ha perdido la referencia. Pero ese entendimiento, luego colaboración y luego reconciliación, se va conformando muy poquito a poco
con la Europa de los 6 primeros, ya he hablado y voy a ir, y con conflictos, con dificultades, con marchas hacia adelante y hacia atrás. Y quiero insistir en esto porque muchas veces, contemplado desde hoy, parece que toda la historia del pasado de la Unión Europea hasta hoy ha sido estupendo y que el problema lo tenemos a partir de ahora, que nada funciona y todo es. No, hubo muchas dificultades, hubo retos al Estado, el mayo del 68, las revueltas en Checoslovaquia en el mismo año, y podíamos atravesar muchos años más, pero voy a resumir, no quiero alarmarlo con mis imágenes, ¿no? También en el medio estamos nosotros, porque en ese proceso también España participó de una manera importante a partir de los años 80. Curiosamente, y esta fotografía lo expresa muy bien, porque nosotros también tuvimos un proceso de reconciliación. O sea, nosotros también nos reconciliamos. Igual que los europeos se reconciliaron antes que nosotros, en la posguerra, la segunda posguerra mundial, los españoles nos reconciliamos, solo que en diferido. Dejamos pasar 40 años y nos reconciliamos en los años 70. En cualquier caso, fue la forma de que España entrara definitivamente en la Unión Europea, siendo un socio entusiasta, incluso conservando ese entusiasmo hasta el día de hoy, ¿no? Y evidentemente atravesó un momento crucial ese proceso europeo en el pasado con la caída del muro de Berlín. En gran parte sus consecuencias las seguimos sufriendo hoy. Ya se ha dicho, y por eso digo que tampoco voy a insistir demasiado, que es la confluencia de la crisis y de las dificultades por asumir esa gran ampliación hacia el este lo que provoca en gran parte los retos que la Unión Europea tiene ahora delante, ¿no? Y así llegamos de 6 a 28. Veíamos el primer mapa con solo 6 países y ahora vemos 28 países. De pronto, la Unión Europea empieza a tener existencia física, empieza a verse que es la Unión Europea, empieza a aparecer una ciudad como, digamos, referencia de la Unión Europea, Bruselas, empiezan a aparecer caminos que se cruzan en la Unión Europea, empiezan a aparecer edificios, instituciones, muchas veces poco conocidos o incomprendidos, pero empieza a aparecer una moneda única. Aparece incluso un Parlamento Europeo. Bueno, los 28 culminan así a comienzos del siglo XXI, un proceso que además de parecer tener continuidad, si lo comparamos con el de los líderes históricos con los actuales, tenemos el saludo de Gaulle y Adenauer, y tenemos el saludo de Macron y Merkel, parece que todo sigue igual, incluso más afectivo, más afectuoso. La gente de aquella época no se saludaba con esa efusión que nos saludamos ahora, no me imagino a De Gaulle con esa cara dando un abrazo a Adenauer, pero evidentemente parece ser que todo sigue igual. Europa alcanza así unos niveles de bienestar material envidiables. Esto ya lo tocó Alejandro y voy a pasar enseguida por ello, pero siendo una población de 508 millones y comparando con otras zonas del mundo que tienen mucha más población y siendo solo una superficie pequeña en relación con el resto del mundo y con otras potencias, sin embargo, ya se ha hablado aquí, pues tiene una economía muy potente, un PIB per cápita de los más altos del mundo y incluso un estado del bienestar, que no se ha insistido bastante, quizá el único que funciona razonablemente bien y el que tiene más gasto social en todo el mundo. Pero todo eso ha provocado, curiosamente, que aparezca, y me extraña, con todo lo que me han ayudado las ponencias anteriores, que no haya surgido esta expresión que inventó Jacques Delors hace 20 años, uno de los padres de la Unión Europea actual y que es sensacional. Yo creo que, además de la figura de Jacques Delors, por otras muchas cosas será recordada por esto, inventó una expresión que era OVNI, no objeto volante, sino objeto político, no identificado. Bien, pero de forma sorpresiva, sin que nadie pudiera preverlo, y eso es curioso, que ahora se dice todo, no, si la crisis iba a venir, no, si estaba todo, nadie se enteró hasta que estuvo aquí. Aparece una crisis en el año 2007 que se lleva por delante gran parte de los logros obtenidos en años precedentes.
Europa se enfrenta así a comienzos del siglo XXI a una especie de paradoja. Los logros obtenidos en años precedentes son la fuente de su éxito, pero también puede ser la causa de su fracaso. Eso se dice, por lo menos. De pronto Europa se da cuenta que ha engendrado un ovni, ¿eh? Y es como cuando te viene una criatura y no sabes qué hacer con ella, ¿eh? Bueno, lo curioso es que en los cuatro campos, en el que se puede analizar la crisis y los problemas de Europa, en realidad son 4 oportunidades, ¿no? No hace falta que lean eso, se lo pongo solo para ver la diferencia de discurso, ¿eh? Cuando pones una imagen se lee enseguida, cuando pones un texto hay que pararse a leerlo, no hace falta que lo lean, se lo digo yo. Muy fácilmente. La capacidad económica, la capacidad de reformarse de Europa desde el punto de vista económico está lastrada actualmente, pero eso no nos puede hacer olvidar los logros indudables de los que he hablado ya en el terreno económico. Es cierto, el discurso de la Unión de Juncker, el discurso sobre el Estado de la Unión de Juncker de hace casi un año, ya hablaba de los 7 retos que están expresados ahí. Si luego les interesa, se los puedo pasar, los 7 retos que tiene la Unión Europea desde el punto de vista económico. Sin embargo, nadie los ha llevado a efecto en un año que ha pasado desde entonces, ¿no? También, por primera vez, se produce un hecho novedoso, ¿eh? Las ampliaciones ahora son reducciones, ¿eh? Este es un curioso cartel electoral, de Farage, en el Reino Unido en el momento de la campaña del Brexit, ¿no? Pero ¿es realmente un problema que haya reducción en vez de ampliación? ¿Por qué todo el mundo dice que es un problema? A veces en la familia hay mucha gente y cuando se va alguien porque se casa, porque busca pareja y tal, nos quedamos mejor, ¿eh? Claro, con más espacio, y luego los recibimos con los brazos abiertos cuando vienen a visitarnos, ¿eh? Bueno, el tercer problema, los derechos de los inmigrantes. ¿Es que Europa no era una sociedad acogedora, multicultural, antes de plantearse este problema de la inmigración? ¿No había en los años 60 argelinos y magrebíes en Francia? ¿No había de todos los países del mundo en Gran Bretaña, sobre todo de sus antiguas colonias, y sigue habiendo? ¿Es que no era una sociedad de acogida a Europa ya? Por tanto, ¿por qué es un problema? Será un problema si no sabemos enfocarlo. Pero la crisis, toda crisis, encierra 2 posibilidades. Encierra el problema que, si no se resuelve, acaba con la organización, y encierra también la oportunidad de que, resolviendo la crisis, vayan adelante de forma más firme. Bien, pero el cuarto problema sí es nuevo. Por primera vez ha surgido el euroescepticismo, quizás derivado de los otros 3, de las otras 3 cuestiones, y evidentemente empiezan a tener un papel relevante en la Europa de hoy los populismos y los nacionalismos esencialistas, que de una u otra forma plantean movimientos de reacción y de cierre, tanto desde grandes estados de Europa que se cierran a la integración, como desde pequeños estados o de estados más grandes que se ven, el caso de España, se ven condicionados por las aspiraciones de algunas de las regiones y de los nacionalismos que en España y los historiadores llamamos periféricos y que le ofenden mucho a los nacionalistas, no sé por qué. Bueno, entre otras cosas porque sí son periféricos, porque están en la periferia de España, por eso se les dice, es una cuestión geográfica, no es de ningún otro tipo, no es de ningún otro tipo. La confluencia de todos estos procesos críticos, aquí tenéis un ejemplo que no he querido traer, uno del nacionalismo canario, que también existen todos, hasta el extremeño, porque es curioso. Canarias Libre es un pequeño partido que hizo esta publicidad. Se ha demostrado que no era Europa sino Eurodisney, un país que solo existía en tu imaginación, para criticar a la Unión Europea. Bien, la confluencia de todos estos procesos críticos, como digo, lleva a la posible, o al menos a la no descartable, implosión del proyecto europeo. Eso se dice hoy en los medios de comunicación. ¿Por qué puede producirse esa implosión? O quizás, ¿por qué no?
Antes hemos dicho que Europa era un ovni, y esa realidad del ovni en realidad está expresando sistemas políticos preexistentes que están determinando lo que es Europa hoy. Y por tanto, para conocer la naturaleza del ovni que es Europa, tenemos que conocer cuál es la naturaleza política de los estados nacionales que lo sustentan. Y aquí viene el principal problema de mi intervención, porque no quiero ser, como digo, complicado, pero sí deseo hacer esa apuesta por asaltar la complejidad, como decía al principio, con un pequeño ensayo metodológico que nos va a mostrar las posibilidades que tenemos de analizar los problemas de Europa si los abordamos desde criterios amplios y, sobre todo, que permitan encerrar todas las posibilidades que ese problema tiene para nosotros, ¿no? Primero, lo que ven ahí es una palabra, poder. Todos los sistemas políticos de la democracia liberal se plantean, hay dos palabras, poder y sociedad, y ven que hay una flecha entre las dos. Eso gráficamente expresa algo muy interesante, que en toda sociedad existe un conflicto, un antagonismo permanente entre el poder y esa sociedad. Ese conflicto y ese antagonismo es de naturaleza constitutiva de las propias sociedades. Yo sé que esto decepcionará a muchos, pero ya lo digo claramente de antemano, lo que estamos diciendo es que Rousseau se equivocaba. El hombre no es el buen salvaje. Yo creo que acertaba Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. A lo mejor son afirmaciones rotundas, ya sé que esto puede matizarse, pero es cierto que los sistemas políticos buscan evitar que el hombre sea un lobo para el hombre y acercarse más al buen salvaje, pero sabiendo siempre que nuestra naturaleza no es el buen salvaje, sino el lobo. El hombre es un lobo para el hombre. En toda sociedad, por tanto, existe ese conflicto y ese antagonismo permanente, y para evitar que la sociedad se destruya a sí misma, para evitar que la sociedad se destruya a sí misma, pongo una nueva expresión que ahora pongo con una doble barra, que digo los valores sociales. Gracias a que el poder y la sociedad acuerdan unos valores sociales, el poder y la sociedad conviven y a veces tienen realizaciones interesantísimas. Es cierto que el poder le gustaría que sus valores fueran eternos. Es cierto que a todo poder le gustaría quedarse para siempre en el poder. Eso es indudable. Pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque esta representación no está completa. Falta un cuarto elemento que es fundamental y que voy a llamar desviaciones. Y las desviaciones aparecen en toda sociedad, que son aquellos que no aceptan los valores sociales y que quieren cambiarlos, que quieren evolucionar. Es decir, si los valores aspiran a estabilizar la sociedad, las desviaciones aspiran a romperla o a transformarla. Pero con una particularidad. Las desviaciones pueden acabar convirtiéndose en valores. ¿Qué eran los obreros en el siglo XIX? Decían los burgueses, los representantes de los partidos burgueses en el Parlamento de la Restauración Española. Esa chusma obrera, decían, esa chusma obrera. Bueno, pues la chusma obrera acabó con Pablo Iglesias a partir de 1910 en el Parlamento y luego fueron la fuerza más votada en la República y al volver la democracia de nuevo tuvieron varios gobiernos. Es decir, las desviaciones se habían convertido en valores, se integraron en el sistema. Es cierto que también las desviaciones pueden matar y acabar con el sistema y transformar la sociedad de manera radical. La Revolución Rusa acabó con la sociedad preexistente. Pero normalmente, todas las desviaciones, me permiten la broma, no sé si alguno se molestará, todas las desviaciones empiezan asaltando los cielos y acaban comprándose un chalet. Bien, los sistemas políticos liberales se fundan, por tanto, en unos valores que se van forjando con el tiempo y que sustentan y consolidan la organización. Es decir,
el poder funciona mientras los valores son aceptados. Pero al mismo tiempo, todo sistema político hace emerger desviaciones que al mismo tiempo que consolidan los valores, no nos olvidemos de una cosa en la que no puedo insistir mucho, pero que es muy importante. Cuando tenemos valores, las desviaciones son los enemigos. Y nada une tanto como un enemigo. Nada une tanto a un barcelonista como el odio al Madrid, y viceversa. Y como decía aquel bético, que se iba a morir y dijo, llamó a sus hijos y dice: quiero haceros una confesión, me voy a hacer del Sevilla. Pero padre, por favor, ¿cómo te vas a hacer de Sevilla en tu lecho de muerte después de defender al Betis y de ir a todos los partidos por toda España? Para que se muera un tío del Betis, que se muera uno del Sevilla. Bueno, pues esa es la función del enemigo, ¿vale? Bueno, pues estos sistemas políticos consolidan lo que hemos llamado el Estado-Nación. El Estado-Nación son procesos de nacionalización donde se van forjando unos valores, a veces imponiéndolos por la fuerza. Se nos olvida ahora, pero esos cuentos que escuchamos de los hermanos Grimm, que son tan agradables, no son sino la nacionalización alemana, normalizando el idioma y muy hábilmente recogiendo las tradiciones populares de los cuentos, pero contándole en el nuevo alemán, no en el antiguo. Los franceses, tan revolucionarios y tan racionales, impusieron el francés nuevo eliminando todos los patuás, y no dejaron ni una lengua regional. Entonces los procesos de nacionalización mezclan los valores y el rechazo a lo que, digamos, debilita a la organización. Pero les he dado la vuelta a la fórmula no porque no me quedara sitio, sino para indicarles que luego puedan comprender mejor la siguiente imagen, ¿no? El siguiente gráfico. He puesto los valores hacia arriba porque el Estado liberal democrático se desarrolló a lo largo del siglo XX con este esquema. Desarrolló unos valores permanentes que perpetuaban el sistema. También me han ayudado muchos. Todo Estado necesita un ejército, el monopolio de la violencia, necesita unas leyes, la Constitución, y necesita una representación, un presidente. Alguien que sea la representación del Estado. Por eso se reivindica ahora para Europa un candidato de todos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos valores perpetúan a la organización. Pero los Estados nacionales desarrollaron un Parlamento, y ese es el gran logro de los Estados nacionales. El Parlamento no es sino el filtro entre la sociedad y el poder. El Parlamento son las elecciones que nos permiten que los representantes del pueblo accedan a ese Parlamento y condicionen a la organización. Y evidentemente las desviaciones siguen ahí. Cuando entran muchas desviaciones en el sistema se produce inestabilidad. Cuando el sistema se olvida de las aspiraciones sociales se produce un desajuste, lo ven ahí. Si el sistema se cierra, no atiende a la evolución del tiempo, los sistemas políticos aparecen como lejanos. Los partidos políticos de la casta, del régimen, no representan al pueblo. Pero cuando todo el mundo entra en el Parlamento, incluso los que hablan de casta y de régimen, el régimen se reacomoda y empieza a tener más actividad, ¿no? Bien, pues la Unión Europea ha tratado de imitar ese modelo desde el modelo nacional del Estado-Nación, pero no lo ha logrado. La Unión Europea tiene una Constitución, bueno, tiene leyes, ¿no? Tiene un presidente, hay un presidente de Europa, todavía no. Hay un ejército europeo, una de las cosas que más se reclama ahora, todavía no. Por tanto, el modelo perpetuador del sistema, pues sigue siendo un ovni. El Parlamento, el poder del sistema político europeo reside en el Parlamento, o en el Consejo, o en la Comisión. Y me dirán, un poco en todos.
Pues sí, un poco en todos, pero el Parlamento no es, y ya esta mañana se han hecho aquí llamamientos a que participemos en las elecciones europeas, lo cual demuestra que el Parlamento no es, y la diferencia todavía entre participación en elecciones nacionales y elecciones europeas demuestra claramente que no cumple esa función. Y encima nos han surgido desviaciones nuevas. Nos han surgido los nacionalismos esencialistas y los populismos, que amenazan el entramado de la Unión, que encima está sin definir, ¿no? Europa se enfrenta a la inestabilidad y el desajuste de una forma curiosa. En todos los sistemas, cuando se produce inestabilidad, baja el desajuste, porque se adapta. Y cuando se produce desajuste, aumenta la inestabilidad. Y Europa se encuentra en esa encrucijada. Estamos a punto de implosionar o de abrirnos a nuevas expectativas que refuercen extraordinariamente el proyecto europeo. Las dos posibilidades existen y no tenemos que renunciar a ellas, ¿no? Bueno, pero en todo este cuento tan bonito, este relato tan estupendo, como ya me va quedando poco tiempo, vamos a ir terminando, surge un nuevo protagonista. Ese nuevo protagonista está alterando las bases del pacto político clásico. Y ese nuevo protagonista son los medios de comunicación. Como también se ha hablado mucho aquí, me va a permitir también que pase rápidamente por él y cumplir luego las expectativas del tiempo que me queda. Curioso que esos medios de comunicación también estén planteando algo interesante, de condicionar los modelos políticos de abajo a arriba. Los modelos políticos clásicos estaban condicionados por dos cosas que se fueron reafirmando a lo largo del siglo XIX y XX. El sufragio, al principio solo votaban unos pocos, los más ricos, luego ya votaban todos, y la ley electoral, que como muchos de mis alumnos no lo saben, yo les pregunto a muchas de mis clases en el primer día que si alguno conoce la ley D'Hondt, y muchos dicen que no. Yo sé que aquí sí, porque por el tipo de alumnos que asiste a este curso, pero algunos no lo saben. Y no saben que esa ley está influyendo en su voluntad de elegir a unos o a otros. Igual que no saben qué es el balotage, por ejemplo, tan importante para definir los sistemas políticos nacionales, ¿no? Y en esa circunstancia, lo que venía de abajo arriba y expresaba la voluntad de la sociedad hacia el poder, se ha convertido en un proceso de arriba abajo, donde los medios de comunicación son los que determinan la dinámica social. Es verdad que todavía no eligen a nuestros representantes. Es verdad que todavía no deciden, no me atrevería yo a decir que no deciden después de las elecciones americanas, porque los medios de comunicación determinan los procesos electorales y los procesos de participación democrática, ¿no? Por tanto, hay necesidad de un nuevo pacto social y un nuevo mecanismo internacional. Los más media, que son tan denostados, también son muy aprovechados por estos nuevos movimientos de desviación del sistema que acabarán por integrarse o no en la sociedad. Pero que ya están sucediendo cosas inquietantes, pero también interesantes, ¿no? Esto es una foto de Salvini la semana pasada en Siena. No sé si conocen la fiesta del Palio, tan bonita. Bueno, pues Siena ha sido una ciudad gobernada por la izquierda desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde hace poco está gobernada por la Liga Norte. Y ahí estaba, en loor de multitudes, el señor Salvini. Está el caso de Polonia, o está el caso de Hungría, el grupo de Visegrado, que está reivindicando el fin de la separación de poderes, nada más y nada menos, uno de los principios constitutivos del modelo político moderno. Es verdad que hay resistencia, no quiero yo mostrar esto como un proceso lineal. En Polonia hay muchas manifestaciones contra las pretensiones de sus gobernantes y hay una conciencia ciudadana cada vez más grande frente a esos desafíos. Pero también es verdad que esos movimientos aprovechan como ninguno los medios de comunicación. Quien más habla de libertad hoy en Europa, quien más utiliza la palabra libertad, está estudiado, son los populismos y los nacionalismos.
Tienen todo el día en la boca la palabra libertad. O acusan a los demás. Aquí tengo un tuit de un independentista catalán que acusa de supremacista a los partidos constitucionalistas. Los supremacistas no son ellos, son los partidos constitucionalistas. Es curioso cómo damos la vuelta. Y probablemente lo hagan con buena intención, que es decir, creyéndoselo, no como utilización malvada o maquiavélica de los medios de comunicación, no, creyéndoselo. O el problema de Alemania. Esta es la reacción ante los resultados de las últimas elecciones del partido ultraderechista alemán. Y luego una cosa inquietante, que todo eso además, porque los medios de comunicación generan un efecto curioso. A pesar de que estamos diciendo todos los días que estamos muy comunicados, que tenemos acceso a toda la información, que tenemos la posibilidad de contrastar, de comparar, lo que hace la inmensa mayoría de la gente es meterse en su nicho informativo y solo utilizar los medios que refuerzan sus prejuicios. O sea, yo voy a ver La Sexta, o La 3, o La 1, o el Canal 13, o el que sea, para reforzar. Mira qué razón tiene, claro, lo que yo ya pienso se refuerza. Y entonces lo que se hace es prácticamente crear guetos informativos. Y eso nos está generando que nos olvidemos de lo que está afuera, donde está pasando cosas parecidas. En otros sitios del mundo está apareciendo, si no habían utilizado la palabra ovni, otro que yo creí que iba a salir a lo largo de estos 3 días era una nueva expresión política que se llama democratura. No sé si la han oído. Democratura es una mezcla de democracia y dictadura. Y las democraturas son esos fenómenos actuales que hablan de, utilizando los mecanismos supuestamente o convencionalmente democráticos de participación, de voto y de todo eso, generar procesos autoritarios. Está pasando clarísimamente en Turquía, está pasando clarísimamente en Rusia. Les traigo un cartel publicitario de Putin, de una campaña de hace unos años, que muestra muy bien cuál es la conexión, 1945-2012. Y lo que se hace es una exaltación. Esto es un cartel oficial del Estado ruso actual, ¿vale? O sea, para que veamos por dónde camina, ¿no? Y además, no sé si se han dado cuenta de la foto que está detrás. Esa foto famosa de la toma del Reichstag por el Ejército Rojo, donde plantan la bandera soviética, ¿lo ven? Es una reutilización de una imagen también del pasado. Es falsa, sí, una puesta en escena, igual que la de Iwo Jima por los americanos, por otra parte. Bueno, en cualquier caso, tengo aquí unos datos curiosos de la consultora Edelman, que dice que el 63% de la población no es capaz de distinguir una noticia verdadera de una falsa. El 59% de la población es incapaz de saber si una información proviene de una fuente seria o no. Por tanto, esto que estamos viviendo no es nada nuevo, ya ha pasado otras veces, pasó otras veces en la historia de la humanidad, pero tiene una manifestación nueva porque la potencialidad y la capacidad de los medios de comunicación son inmensas. Estamos entrando en una nueva era, estamos entrando en un nuevo discurso y, curiosamente, eso les pasó a los revolucionarios franceses. Predicaron la revolución, eso lo digo yo a mis alumnos y muchos no se lo creen. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, creemos que llegó la Revolución Francesa y que ya a partir de entonces todos fuimos liberal burgueses con el vocabulario libertad, igualdad, fraternidad, todas esas cosas. No. Después de la Revolución Francesa vino Carlos X, es decir, vino de nuevo el conde d'Artois, que estaba en el exilio y que le ganó la guerra y se puso en la monarquía de antiguo régimen en Francia. Y luego, con idas hacia adelante y hacia atrás, pues hubo poco a poco la consolidación de lo nuevo. Es curioso, cuando aparece un nuevo fenómeno como el que estamos viviendo hoy, la primera reacción es utilizarlo a favor de lo antiguo. Por eso, los más antiguos, los más rancios, son los que mejor utilizan los medios de las redes sociales, los que más seguidores tienen, entre otras cosas porque, como se ha dicho aquí esta mañana, no es noticia que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro, es decir, lo contrario. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué será el Brexit? ¿Una oportunidad o un problema? ¿Qué será la inmigración? ¿Una oportunidad o un problema?
encierra evidentemente problemas, pero también encierra muchas posibilidades. Mucho más de lo que se ha dicho aquí, el reto demográfico, la necesidad de renovar la población europea. Evidentemente, ese pacto puede quizá volver a plantearse si se sigue la máxima aquella que se hizo famosa en el siglo XIX. Es una frase de Nietzsche, un filósofo bastante desprestigiado, pero que era un personaje interesantísimo del siglo XIX y principios del XX, que decía que lo que no me mata me hace más fuerte. Es verdad que te puede matar, pero si consigues asumirlo, te hace más fuerte. Por eso, en mi pueblo se dice una cosa que me gusta más todavía: lo que no mata engorda. Bueno, pues ese pacto renovado de Europa, que recuerda al pacto del pasado, está en nuestras manos lograr que Europa no sea definitivamente un ovni, pero ya en el espacio. Es decir, que se transforme la P en una V y que salgamos a la órbita interestelar. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Mario, como anunciaba, no nos has defraudado añadiendo esa narrativa a las imágenes y permitiéndonos dar ese paseo por la historia de Europa. Y has mencionado el tema de los euroescepticismos crecientes, muy ligados a los populismos, a los nacionalismos. Y a mí me surge una pregunta muy orientada a tu perfil más como historiador. ¿No estamos realmente viendo un resurgir de cosas que habíamos dado por eliminadas o desaparecidas? Y tenemos esa oportunidad de aprender realmente de la historia reciente para poder, de alguna manera, poner las barreras necesarias y que la historia mala de Europa no se vuelva a repetir. Y un poco también ligado a esto, ¿cómo concebimos toda esta crítica a Europa en base a las crisis y a todos los problemas y retos que estamos sufriendo, como una crítica a la existencia o no de Europa, más que a una crítica a las propias políticas, a la propia gestión, como ocurriría en cualquier país? Cuando tenemos un problema en España de paro, no nos cuestionamos si España debe existir o no. Cuando tenemos un problema a nivel europeo, en vez de cuestionarnos si debemos resolver ese problema, nos cuestionamos si Europa debe existir o no. ¿Por qué y cuál puede ser el motivo y solución de esta interpretación que hacemos los ciudadanos de las crisis europeas? ¿Preguntas por parte del público? Veo por ahí alguna mano levantada. Se la doy por este lado y cojo yo el otro micro para dárselo por el otro lado. ¿Te presentas? Sí. Buenos días, soy Pablo Rodríguez, un estudiante de Historia de la Universidad de Salamanca. Y bueno, mi pregunta va relacionada con las imágenes que hemos visto al principio sobre, bueno, se ha establecido una comparativa entre el saludo entre el líder francés y el líder alemán después de la Segunda Guerra Mundial, y después el saludo entre Emmanuel Macron y Angela Merkel, y antes Macron y Trump, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente: ¿en qué medida Estados Unidos va a ser la potencia clave, va a ser un país realmente, pues eso, clave para entender el futuro de la Unión Europea? Y otra segunda pregunta: ¿en qué medida las decisiones que se toman en la Unión Europea dependen del concurso, ¿no?, y el beneplácito de esta potencia estadounidense? Muchas gracias. Sí. Otra pregunta por aquí. Cogemos 3 preguntas, ¿te parece? Sí, te levantas, te presentas, por favor. Sí.
Jesús, de la Universidad Complutense. Y bueno, enhorabuena también por la intervención, muy ilustrativa. Yo quería centrarme en dos cosillas y ya a modo de conclusión de estos días. Si interpretamos la Unión Europea quizás como ahora mismo como un ente, como ese ovni, a mitad de camino entre una organización internacional, lo que sería un escenario intergubernamental, y un gran Estado federal, o un quiero no puedo constante, vemos cómo nacen esta serie de desviaciones que nos ha explicado en un sentido o en otro. Entonces, mi pregunta va o mis cuestiones son dos. Por un lado, el euroescepticismo, si no me equivoco, según los datos actuales, y ahí está la configuración, la aritmética del Parlamento, del Europarlamento, el euroescepticismo ha llegado ahora mismo a copar casi el 30% de los escaños actuales, ¿no?, en el Europarlamento. Pero me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno a eso del euroescepticismo, tanto en cuanto lo entendamos como una idea de oposición, pero no siempre destructiva. Quiero decir, sí que hay un euroescepticismo anti-UE o anti-proceso de integración, pero también un euroescepticismo quizás atravesado por la idea de sí a Europa, pero no a este tipo de Europa. Por lo tanto, la pregunta es si creen que en las próximas elecciones puede existir un desafío anti-europeo, es decir, integrando nuevos partidos, nuevas formaciones que tengan una postura más anti-UE, más rupturista, más que reformista. Y por otro lado, un término que ha sido muy recurrente en todas las ponencias, que es el de populismo, ¿no? Que yo creo que, bueno, que a nivel académico, o al menos en el ámbito académico, se utiliza mucho, pero que es quizás un poco impreciso, ¿no?, o elusivo, y que tiene una polisemia bastante extendida, ¿no?, porque es un fenómeno, es epifenómeno, ¿no? Existen populismos que efectivamente, bueno, de doble cara, ¿no?, que han acabado, por ejemplo, si lo entendemos como una agregación de voluntades o de demandas, ¿no?, o una manera, una hipótesis de construir mayorías para llegar a determinadas aspiraciones, pues podemos entender que existan populismos antieuropeístas, o en el caso del Brexit, ¿no? Michael Farage, por ejemplo, has puesto hay un cartel suyo, pues quizás implementó estas hipótesis populistas en el Reino Unido, se salió con la suya, tiró la piedra y luego escondió la mano, porque después del Brexit Farage ha dejado el liderazgo de UKIP. Pero por otro lado, y esto lo quiero ligar con el euroescepticismo constructivo, creo que existen hipótesis populistas que han concluido que lo que se necesita es más democracia. Y más democracia quizás en la Unión Europea es fórmulas de radicalización de la democracia, radicalizar la democracia, y que esas desviaciones del modelo actual, que quizás es la democracia liberal representativa, llevarla a otros modelos de democracia que parece ser que esos populismos no tan antieuropeístas están demandando, ¿no? Y quizás esa es la adaptación, quizás a lo largo del recorrido federalista, europeísta que tenemos por delante, quizás las grandes instituciones de la Unión Europea habrán de adaptarse a esas demandas que estamos muchas veces demonizando, tildando de populistas, pero que igual tienen parte de la solución de los problemas que aquí planteamos. E igual no son tan problemáticas como pensamos cuando puntualizamos o etiquetamos o categorizamos nacionalismos y populismos como enemigos de lo que hemos construido. Cuando a veces hay posturas... La pregunta... Bueno, la pregunta es que me estoy liando. La pregunta era esa. Es una reflexión. Por un lado, lo del euroescepticismo, si piensan que puede, para 2019, si pueden aumentar las posturas anti-UE, y por otro lado, bueno, en torno a eso, o lo discutimos después, en torno al populismo, que es muy polisémico, si entienden que
que es tan malo como... Porque bueno, yo creo que también las siglas tradicionales, los partidos tradicionales hoy en día utilizan mecanismos populistas en su competencia electoral diaria. Es decir... Muy bien, se ha entendido el argumento perfectamente y la pregunta también. Contestamos esas tres y luego damos lugar 1, 2 y 3. Venga. Voy a intentar fusionar algunas de las cuestiones porque si no la respuesta sería eterna, ¿no? En primer lugar, repetir la historia. No soy muy de esa frase de los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir. Eso es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque el pasado siempre vuelve, pero nunca igual. Es decir, las manifestaciones actuales no son las de hace 50 o 60 años. Además, hay una cosa muy importante. El saludo de Gaulle y Adenauer expresaba el entendimiento forzoso, lo he dicho, después de siglo y medio de rencores, de odios. Pero hay una cosa que no nos damos cuenta y es el mayor logro de la Unión Europea, que eso ya pasó a la historia. Los alemanes y los franceses no se odian. Bueno, habrá a lo mejor alguno de esos que hemos sacado aquí, pero no se odian. Sí tienen recelos entre ellos, pero igual que nosotros tenemos recelo con los franceses también, y con los italianos, y los italianos con nosotros. O sea, hemos subido un escalón. Ya no hay rencor entre los europeos. Por eso el proceso es irreversible. Otra cosa es cómo se enfrente, ¿no? Y la segunda parte de tu pregunta la engarzo un poco con tu cuestión y luego si no te respondo a todo ya me lo dices, crítica de la política. Está muy bien traído porque, claro, es el argumento esencial. La política no responde a lo que debería responder en el mundo de hoy. Evidentemente, por falta de tiempo, he tenido que eludir muchas cosas que tenía previsto hablar y una de ellas era de esa doble dimensión de la democracia tan importante y tan interesante, la democracia representativa o la democracia directa. Hoy la democracia, ya lo ha dicho Susana en parte, ¿no? Por tanto yo voy a reiterar sus argumentos. Hoy está muy desacreditada la democracia representativa, pero todos los ejemplos de democracia directa del pasado terminaron en pesadillas. No sé si ahora, quizás lo logremos, haya una democracia directa con los medios de comunicación, pero yo veo que las redes sociales, más que de democracia directa, está llena de insultos directos, insidias, más que de propuestas de democratización. Yo creo en la democracia representativa. ¿Por qué? A mí ese profesor que he mencionado al principio de mi intervención me enseñó una cosa cuando llegué a primero de carrera. Porque los alumnos le preguntábamos, ¿por qué tiene que haber solo 350 escaños en el Parlamento español? Si somos 47, ahora ya 47 millones de españoles. Y decíamos, en nuestro ardor juvenil, la mejor forma de democracia sería que cada uno tuviéramos un escaño. Eso decía él. Y todos decíamos, sí, sí, sí. Digo, venga, pues vamos a empezar a construir el edificio para 47 millones de españoles. Es mejor que tengamos 350 millones. Pero ¿qué pasa? Eso con la política. Y yo lo extiendo, por lo que ha dicho también en alguna cuestión, al tema de la comunicación. Por lo que he dicho también de los datos de la consultora Edelman. ¿Es mejor el periodismo directo, la noticia que se lanza, o el periodista profesional? Yo creo que el segundo. El periodista profesional contrasta, ayer se dijo aquí, contrasta, sopesa, es prudente. Pero claro, decir periodista profesional, bueno, puede pasar hoy todavía, pero si dices político profesional, estás casi insultando. Un político profesional es alguien despreciable, cuando debería ser todo lo contrario. Otra cosa es que haga de la política su profesión, eso es distinto. Pero necesitamos muchos políticos profesionales y bien formados. En la transición tuvimos magníficos políticos y por eso salieron bien, aunque ahora se critique. Nos ha dado mucho tiempo de estabilidad, ¿no? Y el papel, Pablo Rodríguez, del papel de Estados Unidos con la potencia, como es evidente. El papel creciente de Estados Unidos
en otra dirección. Esto también tenía pensado decirlo, pero como se ha dicho a lo largo de estos días, no he hablado de ello. Ayer lo mencionaba el profesor Moradiellos en su intervención. El cambio de eje de la política internacional hacia el Pacífico, el famoso estrecho de Malaca, ¿no? El estrecho de Malaca que va a ser ahora el referente y que, como también se ha dicho aquí, que no miremos el mapa de Europa como estamos acostumbrados cuando entró, no sé quién lo mencionó, que entró en el cuartel del secretario, fue Teresa, ¿no? No sé. Alguien lo mencionó que entró en el cuartel del secretario general de la OTAN y vio Europa, pero no como la estamos acostumbrados, sino como la ven desde Rusia. Y entonces, claro, él decía, no, es que tengo que ponerme en el lugar que ven ellos, ¿no? O sea, eso nos está planteando que Europa tiene que tener un papel distinto. Y por eso, a lo mejor es ahora el momento de reforzar nuestro perpetuador. Es la hora del ejército europeo, es la hora del presidente europeo y es la hora de la Constitución europea. De la decisión que tengamos para hacer eso depende también, pero eso no se improvisa, eso se improvisa con una ciudadanía europea, pensando en términos europeos. Y sobre el euroescepticismo, yo he empezado diciendo que me enfrentaba a un desafío de la complejidad. Y una de las claves de la complejidad es que las desviaciones tienen una doble función. Se convierten en el enemigo y así refuerzan a la organización. Si yo soy madridista y pierde el Barça, me abrazo con mi colega con el que he ido a ver el partido y me alegro muchísimo. Y al revés, si el Barça gana y pierde el Madrid, los barcelonistas están exultantes. De tal forma que sabéis que en la Copa de Europa última había convocado una manifestación para ir a Canaletas por si perdía el Madrid. Fijaos hasta dónde llega, ¿eh? No a celebrar el triunfo en Cibeles, sino tú ibas a ir. Bueno, en cualquier caso, refuerza, pero al mismo tiempo la desviación acaba integrada. Mira, el último reto importante al que se enfrentó el Estado-nación históricamente fue al movimiento obrero. El movimiento obrero amenazaba con acabar con el Estado liberal burgués. Y ahí también había dos opciones, la socialdemocracia o el comunismo. Ya sabemos qué pasó, ¿no? La socialdemocracia se entregó en el sistema y gracias a eso tenemos estado de bienestar. En nuestra mano está, yo no sé lo que va a pasar, yo soy historiador, no soy profeta, ¿eh? Pero las desviaciones están ahí y las posibilidades están abiertas. Que hay populismos y nacionalismos esencialistas, eso nadie lo duda. Que hay populismos regresivos, sí. Que hay populismos que encierran posibilidades de mejorar el sistema y hacer una democracia más importante, más profunda y más auténtica, pues también. Las dos posibilidades están ahí, depende de nosotros, como siempre. No habiendo micro. También. El populismo en un mundo de propaganda es casi inevitable, ¿eh? Pero aquí se habla de grados y no es lo mismo un grado que otro. Es decir, no podemos equiparar todos los populismos porque se utilice mediáticamente la opinión de la gente, pero eso se utiliza para todo, ¿eh? O sea, hay populismos y populismos y tenemos que también saber reconocer a nuestros enemigos. Si no sabemos reconocer a nuestros enemigos, estamos perdidos. ¿De acuerdo? Venga. Cogemos dos preguntas más, luego vamos a tener un debate, o sea que habrá para más, pero el tiempo para este espacio no nos da para más. Una pregunta por aquí y otra por aquí. Sí, muchísimas gracias, Mario, por la presentación. Voy a tomar solamente unas palabras que has dicho cuando has expuesto que estamos en un momento que podría calificarse de la Unión, se puede reforzar o puede retroceder. Y te hago una salvedad, si me permite. Igual que en el pasado, en cada momento en que se enfrentaba a un reto, lo he dicho al principio, claro. La caída del muro, con la integración sucesiva de países, etcétera, etcétera. Claro, pero ahí voy. Tú has dicho que estamos enfrente de una disyuntiva. No es tan clara. Estamos como dice Alfonso Pinilla, no sé si está por aquí, un sendero de caminos que se bifurcan, ¿eh? Vale, pues en ese cruce yo, a mi entender, con los retos, con los problemas y sobre todo con un hecho diferencial respecto al pasado, el Brexit. La Unión era una construcción que continuaba creciendo,
Era una levadura, era un pan, no era un pan ácimo, era un pan con levadura y se inflaba y se inflaba y se inflaba. Pero ahora ya no es el flotador que nos permite flotar, tiene un pinchazo. Pero es que es un pinchazo ad intra y ad extra. El Brexit es ad intra, pero Polonia también es ad intra. Pero es que Italia también es ad intra. Pero es que Hungría, Fidesz, también es ad intra. Pero es que ad extra tenemos a Trump. Unión Europea no es nuestro enemigo, enemigo comercial, política realista. Es que tenemos a Putin. Pero es que tenemos a medio ambiente, los gobiernos que no son ambiciosos lo suficiente. Menos mal que ha cambiado el Ejecutivo, menos mal que ahora tenemos a Teresa Rivera al frente de un departamento que va a poner los puntos sobre las íes. Nos han puesto la cara colorada en Naciones Unidas. Tenemos un librito de los objetivos del milenio. Bueno, pues suspendemos en todo. Entonces, esos somos los Estados europeos. Y termino ya. Tenemos un espacio de libertad, seguridad y justicia. ¿Libertad para qué? Para que se marche Puigdemont libremente, huya de la justicia y no responda por el incumplimiento del ordenamiento jurídico aquí en España. ¿Eso? ¿Qué Unión Europea, qué comunidad de derecho es esa? ¿Qué retos ante la inmigración, qué retos ante la política exterior? Y ya termino recordando a Enrique Barón, que fue presidente del Parlamento Europeo y que desde el 92 al 95 el primer presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, de la PESC, ¿no?, de la nueva recién creada. Él ya abogaba porque la Unión en su política exterior, en esos nuevos países que caían tras el muro de Berlín, tuviesen embajadas solamente la Unión Europea, no los Estados. Esa idea se desechó. Ante esos retos estamos retrocediendo, estamos en una subida en punto muerto. No metemos ni primera, ni segunda, ni tercera. Y las identidades resurgen y los problemas van a más. Y ahora le pregunto con historiador, con su perspectiva historiador, ¿es posible en este momento puntual que triunfen partidos paneuropeístas como Volt? Gracias. Gracias. Tenemos esta última pregunta por aquí. No hay más, ¿no? Ah, otra. Sí, esta última ya. Y contestamos a los dos de manera breve. Venga. Sí, adelante. Andrés. Hola, buenas tardes. Soy Andrés, de la Universidad de Salamanca. Otro Andrés, ¿no? Hay muchos Andrés. Y otro de la Universidad de Salamanca y de ciencia. Todo de Salamanca. Del grado de Ciencia Política. Yo le quería agradecer que hiciera un poco hincapié en el tema del Holocausto, el olvido, que a veces la memoria colectiva de este viejo continente, a veces pasamos página muy deprisa, y concretamente entre la juventud europea, la juventud española, el tema concreto de olvidar el Holocausto contra el pueblo judío y contra otras minorías nacionales e ideológicas en Europa. Es alucinante, por ejemplo, ver en nuestra facultad, además aquí está Andrés, que es compañero, puede dar fe, cómo compañeros de facultad a día de hoy te niegan el Holocausto tan tranquilamente, pero tan tranquilamente, ¿eh? Incluso dicen, bueno, lo he visto en internet, lo he visto en un documental. Entonces, claro, por un lado tenemos el olvido, la negación del Holocausto, por otro lado tenemos opciones iliberales, que por un lado está bien confrontarlas políticamente, educativamente, pero claro, usted como historiador, estas desviaciones que apuntaba usted, a veces es complicado plantarles cara desde la política, desde el sistema educativo. Sí. Entonces, claro, a veces hay que adoptar medidas legales. Yo no sé hasta qué punto en España, en la Unión Europea, tanto a nivel de Estados como de sociedad civil, como del propio Parlamento Europeo, Comisión Europea, podemos tolerar que ciertos partidos políticos nieguen el Holocausto, nieguen la asistencia a determinadas minorías. Entonces, preguntarle qué cortafuegos podemos poner, además de la educación y la confrontación política. Y ciñéndome a lo que salió todavía ayer en la prensa española, más de 3.000 judíos franceses han emigrado en los últimos meses al Estado de Israel porque ya no se sienten seguros después de los acontecimientos en Francia. Ya no se sienten seguros no solo por los acontecimientos de la inseguridad, de los atentados yihadistas, sino incluso por el auge de movimientos ultras que van contra su propia existencia como comunidad confesional. Gracias. Sí. Muy bien, bueno, intentaré resumir porque son cuestiones interesantísimas y todas ellas necesitarían mucho tiempo. A Julio, el Brexit. El Brexit es un problema y una oportunidad, pero el hecho de que no esté nada claro si es bueno o es malo irse es porque los británicos empiezan a tener serias dudas de si han hecho bien votando lo que han votado. Y todavía, como se ha dicho aquí, creo que lo dijo Teresa, la soberanía reside en el Parlamento británico. Por tanto, si hay un acuerdo del Parlamento británico diciendo que se revierte esa decisión, los ingleses quizás no se vayan. Todavía está ahí, en el horizonte. Los próximos meses son apasionantes. Pero
incluso si fuera así, ¿por qué tiene que ser necesariamente malo una salida si hasta ahora ha sido todo incorporaciones? Precisamente por eso nos parece malo, porque hasta ahora eran todo incorporaciones. Está también el viejo debate sobre qué es Europa y qué es la Unión Europea. Esta mañana ha vuelto a salir aquí, pero yo creo que hay algo irreversible, que es la existencia de ese ovni. O sea, es un ovni, pero existe. Es un modelo político curioso, pero funciona. Y hay cosas que nos influyen de manera determinante en los estados sin que nos demos cuenta. Se ha dicho aquí, el 80% de toda nuestra vida está condicionada por alguna norma europea. En fin, siempre que se produce un proceso que abre una nueva expectativa, aparecen la impaciencia y el recelo. La impaciencia es de aquello, yo estoy entre ellos, que nos gustaría que hubiera ya un partido paneuropeo. Bueno, está naciendo. Muchos de aquí no habían oído hablar de él antes de llegar aquí, lo cual dice muy poco de ese partido. Quiero decir, necesita publicidad, necesita publicidad. Pero también está el recelo. Nunca habrá un partido paneuropeo. Pues de nosotros depende, ya lo he dicho varias veces. Y, sin embargo, quería hablar de una cosa interesante, que es de lo que yo llamo el tercerismo. Esto surge siempre también en todos los procesos críticos. Surgió en la Europa de entreguerras en los años 30, ante la opción de la Unión Europea o los populismos que amenazan las bases de la Unión Europea, puede aparecer el tercerista. Oye, que estos tienen parte de razón, vamos a dejarles, que de eso conocemos nosotros mucho, vamos a dejarles porque, claro, si no, no se colman sus aspiraciones, llevándolo al extremo Chamberlain. Cuidado, ya lo dijo Churchill, conocéis la famosa frase, ¿no? Por humillarte querías evitar la guerra, te has humillado y no evitarás la guerra. Entonces hay que tenerlo claro. Por eso he dicho antes que hay que reconocer a nuestros enemigos. Los enemigos de la Unión Europea. En cuanto a Andrés, la memoria del Holocausto me parece sensacional. Dentro del grupo hay una serie de profesores dentro del grupo de historiadores del Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura que han pedido un proyecto justamente del Holocausto, y Enrique Moradillo, sabéis que ha publicado un libro que es una referencia sobre la historia del Holocausto y se dedica a difundirlo a la menor oportunidad que tiene. Creo que es una de las claves. Yo le enseño alguna fotografía a mis alumnos de comunicación audiovisual, no perdáis esa referencia, y no las conocen. Claro, si no saben lo que es la ley Don, la tarea es ardua. Pero tenemos que seguir insistiendo y me parece magnífico. Eso del negacionismo es uno de los mayores errores que se puede plantear. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, que el ser humano se mueve siempre entre la necesidad de olvidar y la obligación de recordar. Olvidamos porque lo necesitamos. No nos damos cuenta de que tenemos que olvidar para superar determinadas cosas. Algunas cosas por higiene. Tenemos que olvidar qué hicimos los últimos 15 días, porque si nos recordamos hasta el mínimo detalle, no sé si conocéis la historia de ese cuento de Borges, Ireneo Funes el Memorioso. Si lo recordamos todos, nos volvemos locos. Pensad ahora si pudieras recordar todo lo que has hecho en el último mes, hasta el mínimo detalle, desde cuando te despertaste, qué desayunaste el día 1 de julio, dónde fuiste después, cuántos escalones bajaste, cuántas veces abriste el coche porque se te había olvidado una cosa. Imagínate. Tenemos que olvidar, porque si no nos volvemos locos. Pero también tenemos la obligación de recordar. Entonces tenemos que situar las cosas adecuadamente. Y decías lo de la violencia, conecto con lo mismo. Si no interpretamos adecuadamente los hechos, la violencia siempre está ahí. He empezado diciendo el desafío de la complejidad y mi primera reflexión sobre ese ensayito metodológico que os he hecho, he dicho que la violencia, el conflicto, el antagonismo forma parte constitutivo de la organización humana. ¿Somos Hobbes o somos Rousseau? Lo dejo a vuestra reflexión. Pues muchas gracias, Mario, por todas estas reflexiones. Sin duda va para mucho más. Sé que alguien me va
a tirar al lago después, porque no he podido dar la palabra a todo el mundo, pero tenemos ahora un hueco para el debate donde podemos sacar las cuestiones pendientes. Un gran aplauso para el ponente y pasamos a la siguiente. Gracias.